Hola a todos, estamos en un nuevo capítulo de la serie Apego para todos, todas. En esta ocasión vamos a ir con el capítulo 3, que se llama Cómo polillas a la luz. Y bueno, en este capítulo vamos a comentar algunas cuestiones que tienen que ver sobre la influencia de las primeras relaciones, de las relaciones de apego, las que establecemos con las figuras de cuidado, con las relaciones sucesivas o el tipo de relaciones sucesivas que vamos a tener a lo largo de los años, ya sean de pareja, de amistad, profesionales o de otro tipo. Bueno, sabemos que según las vivencias que tenemos en las primeras relaciones significativas, se va estableciendo nuestro estilo de apego, ya sea apego seguro o apego inseguro. Y esto va a implicar que vamos a ir activando, se van a ir generando, construyendo determinados patrones automáticos que en los años siguientes son los que se activarán de forma automática. Hay dos posibilidades. Muchas veces estos patrones que se instauran, digamos, en infancia, se activan en los años posteriores, me refiero, sin que nos demos cuenta, pero pues alguien cercano, de confianza, a lo mejor nos lo plantea, bueno, o de confianza, ¿no? Pero alguien nos lo plantea. O, bueno, pues a lo mejor nosotros estamos leyendo sobre psicología, escuchando algún podcast o una conferencia, o viendo una película que a lo mejor no tiene nada que ver con la psicología, pero algo nos resuena, ¿no? Como que nos hace pensar sobre la forma en la que nos relacionamos. Puede pasar de esa manera, también dentro de un proceso de psicoterapia. Esto pasa bastante, es un espacio especialmente indicado para darnos cuenta de cosas, incluyendo los patrones relacionales. Y bueno, esto puede pasar de repente, ¿no? Así como, pues eso, estar en una conversación, escuchando algo y de repente darnos cuenta de algo, tomar conciencia de algo o pensar algo de una manera que nunca lo habíamos hecho así. Puede pasar así. Normalmente cuando es así, cuando es de repente, ha habido un camino previo, ¿no? Un proceso previo que ha sido mucho más gradual, ¿no? Pero a veces lo notamos así, puede ser. Otra posibilidad es que sí que nos hayamos dado cuenta ya hace tiempo, pero de cómo nos relacionamos o de cómo son nuestras relaciones, pero sentimos que no lo podemos hacer de otra manera, aunque queramos. Aquí lo que suele escucharse, las narrativas, ¿no? que tiene la persona es, por ejemplo, ¿no? Para que me entendáis, es superior a mí, no sé por qué lo hago, pero no puedo evitarlo, no puedo controlarlo. Esto es muy habitual escucharlo y, bueno, especialmente en consulta, ¿no? En el caso de Grupo Laberinto. Es como si fuera algo irremediable, ¿no? Que algo nos lleva siempre, aunque vayamos como por diferentes caminos, como que llegamos siempre al mismo destino, ¿no? Sería algo así. De ahí el título que hemos querido poner a este capítulo. Bueno, la cosa es, ¿no? Que vamos a comentar un poquito desde nuestro punto de vista y nuestra experiencia. ¿Qué es lo que nos lleva a esta situación como de repetición o de bucle? Bueno, para esto vamos a hablar de dos cosas. Primero, de fallos de apego recibidos. Hay 6 bases, 6 cuestiones básicas para generar un apego seguro, que ahora vamos a nombrar. Entonces, cuando recibimos en infancia por parte de los cuidadores fallos, sistemáticamente estos fallos de apego, tiene su repercusión. Ahora es un adelanto, ahora lo comento un poquito más. Entonces, vamos a comentar sobre eso y también vamos a comentar sobre que toda experiencia negativa y positiva lleva a la activación de 3 componentes. Por un lado, emociones, por otro lado, fisiología o cuerpo y por otro lado, creencias negativas. Entonces, vamos por partes para que a ver si me podéis entender. Bueno, os decía, hay 6 bases de apego seguro, que son la exploración, la aceptación, la conexión, la regulación emocional, el afecto positivo y la reparación. Para tener un poquito más de información de lo que es la descripción de estas bases, que ahora no nos vamos a meter en ello, hay un vídeo que tenemos disponible en YouTube sobre las bases de apego seguro. Ahí describimos las bases y ponemos ejemplos. Hoy voy a poner ejemplos de cuando hay fallos, de alguna manera, cuando recibimos fallos en esas bases. Decíamos que una de las bases es la exploración. Esto es como los adultos que nos cuidan supervisan nuestra exploración. Para generar apego seguro hay que hacerlo de una determinada manera dentro de un rango. ¿Qué sería un fallo, por decir así, en exploración por parte de los adultos? Pues, por ejemplo, cuando hay sobreprotección, serían los dos extremos, o cuando hay sobreprotección o demasiada poca atención a cómo el niño está explorando, y entonces no le prestamos ayuda, no nos damos cuenta de lo que necesita, y si hay sobreprotección, pues quizá sin querer podemos generar miedos,
Vale. Otra de las bases de apego seguro decíamos que era la aceptación. Cuando, como niños, recibimos fallos, o esto no lo hacen muy bien los que nos cuidan, esto repercute luego, o puede repercutir, es una cuestión de causa-efecto, ¿no? Son cosas que se suman. Por ejemplo, en baja autoestima, o en que yo lo que aprendo es que a valorar las cosas superficiales, porque es lo que han hecho conmigo, ¿no? Pues a lo mejor mi imagen, o que solo me han valorado en función del rendimiento, ¿no? Pues por ejemplo, resultados académicos o en actividades deportivas o económicas. Em, bueno, otra de las bases de apego seguro decíamos que es la conexión. Cuando recibimos de forma sistemática fallos en la conexión por parte de los adultos que nos cuidan, esto lo que nos puede llevar es a no sentir las emociones de alguna manera, a funcionar de esa manera hasta que ya o bueno, son inmanejables de alguna manera y explotan, ¿no? Todo de golpe. Puede ser eso. Puede ser que los fallos recibidos en conexión emocional generen dificultad para identificar también las emociones de los demás, ya no solo las mías, sino las de los demás, o que me incomode mucho la expresión emocional de los demás, ¿no? Y me aleje o me genera rechazo. O a lo mejor sí conecto con las emociones mías o las de los demás, pero no las diferencio muy bien, no sé qué se diferencian, ¿no? Y cómo ponerles nombre o cómo regularlas podría ser. También cuando hay fallos de conexión por parte de los adultos, puede ser que me contagie demasiado de las emociones de los demás, que las hago mías, ¿no? Y a lo mejor se pierde la diferenciación entre lo que es mío, lo que es tuyo, ¿no? Lo que yo siento, lo que tú sientes. Vale. Decíamos que otra de las bases es la regulación. Bueno, cuando hay fallos de apego recibidos cuando somos pequeños en la regulación emocional, esto puede llevar, por ejemplo, a que tenga dificultades para desarrollar estas herramientas, ¿no? Que vaya a una infrarregulación, se podría llamar así. ¿Esto que puede implicar, por ejemplo? Pues que me sienta inundado con mucha frecuencia, ¿no? A nivel emocional, que tenga dificultades para regularme, que tenga con mucha frecuencia disparadores que me sacan de ventana de tolerancia emocional y al final que la intensidad de lo que yo estoy sintiendo con mucha frecuencia supera mis recursos, ¿no? De gestión. Entonces esto hace que se pase muy mal. También puede haber dificultades si yo he recibido fallos de apego en regulación emocional de niño, cuando yo soy adulto, me puede costar mucho, lo que decíamos, ¿no? Regularme a mí, pero también a los demás, ¿no? Y a lo mejor, claro, esto se va a expresar y se va a ver mucho y puede dar problemas en las parejas, ¿no? Yo cuando está el otro desregulado, no sé qué hacer, o no lo hago bien, o lo evito, o lo empeoro sin querer, o lo intento tapar a la mínima. Y puede pasar también respecto a amistades o al cuidado de hijos, ¿no? Que esto aquí se ve muchísimo. También puede pasar que si la regulación no la han hecho bien conmigo, de pequeño, en la vida adulta o en entre medias, voy desarrollando estrategias que se llaman disfuncionales de regulación. Puede ser a través de los alimentos o de la comida, a través de la sexualidad, poniéndome en situaciones de riesgo, me refiero, a través de consumos, ¿no? De cosas que, valorando el coste y el beneficio, pues tiene un coste bastante alto. Puede pasar también que tienda a la hiperregulación, en el sentido de racionalizar todo, las emociones, y quitarle importancia, ¿no? Y esto lo puedo hacer conmigo mismo y con los demás. Bueno, la quinta base de apego seguro podría ser el afecto positivo. Vale, ¿qué pasa si yo de pequeño he recibido fallos en este sentido o no lo he recibido de la manera adecuada o de la manera que yo necesitaba? El afecto positivo pues, se expresa a través del contacto físico y también de las palabras, de cómo se dirigen a nosotros, ¿no? Cómo nos hablan, ¿no? Que hay que ajustarlo a cada niño, no todos necesitan lo mismo. Pero si no se da lo suficiente, por decir así, puede ocurrir que yo me sienta como adulto realmente incómodo con el contacto físico, incluso que me genere, hay muchos niveles, ¿no? Rechazo y tensión, ¿no? Así cuando se me van a acercar, y esto puede influir en las relaciones más superficiales, ¿no? Por ejemplo, con un vecino, ¿no? Que se me acerca y me pongo en tensión, pero también en las relaciones más cercanas, ¿no? Más íntimas, ¿no? Incluyendo las sexuales. Puede ocurrir también un poco lo contrario, ¿no? Que por lo que sea ha habido fallos de apego en esto y que yo tenga una necesidad permanente de la presencia del otro, del contacto físico con el otro. Y si no está físicamente todo el rato conmigo, es un problema o me siento muy mal. Esto puede afectar mucho, sobre todo en las relaciones de pareja probablemente. Y puede llevar también a afectos inadecuados o aprender
a nivel de afectos, de cosas inadecuadas, hablo de conductas sexualizadas y cosas así. Y luego, por último, si hablamos de bases de apego y de fallos recibidos, estaría la reparación, ¿no? La sexta base de apego seguro. Si conmigo, cuando la tendencia habitual, no hablamos de algo puntual, hablamos de cosas sistemáticas o tendencias, no se ha hecho reparación cuando era más pequeño y los adultos cometían errores, porque todos los adultos vamos a cometerlos, ¿qué puede pasar? Bueno, pues que yo tenga mucha dificultad para reconocer mis propios errores, ¿no? Porque es un modelado, ¿no? Al final es lo que aprendo. Y también puede llevar, en algunos casos, a cierta rigidez a la hora de tolerar los fallos de los demás. Vemos que los fallos bases de apego no tienen siempre las mismas consecuencias, ¿no? Porque pueden ser de diferente tipo, luego cada persona somos diferente y se va a expresar de manera diferente, ¿no? Pero digamos que es un listado de los más habituales. Bueno, os decía que íbamos a hablar de dos cosas, ¿no? Que iba a nombrar las 6 bases de apego seguro, los fallos en qué pueden consistir y qué puede pasar después, ¿no? En qué se manifiesta, cómo se traducen luego en las relaciones posteriores. Y os decía también que toda experiencia lleva a la activación de 3 componentes, ¿no? De emociones, del cuerpo y de las creencias negativas. Vale, vamos a poner algún ejemplo para que me entendáis. Yo tengo una experiencia X, vamos a poner que es un fallo de apego, y se van a activar determinadas emociones. Frustración, puede ser miedo, puede ser rabia, tristeza, impotencia. Esto me puede llevar, si se me queda acumulado, porque no proceso bien esas experiencias, esos fallos de apego que he tenido, en el presente, por ejemplo, a necesitar distanciarme de esas emociones o a tener dificultad para sentirlas o a estar desbordado, ¿no? Podría ser. A nivel de fisiología, ¿no? Del cuerpo, del sistema nervioso, y si yo tengo una experiencia negativa, un ejemplo podría ser un fallo de apego, pero vale para cualquier tipo de experiencia, el sistema nervioso se va a activar a varios niveles, ¿no? O se puede activar a varios niveles. Se puede activar el sistema nervioso simpático y entonces voy a tener reacciones de lucha y de huida y esto se va a manifestar, ¿no? En las relaciones y en general en mi forma de funcionar en el futuro. Puede ser también que tienda a una activación más del sistema nervioso que se llama parasimpático dorsovagal, que es que me quedo colapsado y me quedo como bloqueado o como ido. Y a nivel de creencias negativas o de ideas que se activan en situaciones positivas o negativas, pero si hablamos de negativas, podría ser algunas de las más habituales que vemos en consulta, pues fue mi culpa, tengo que ser perfecto, no merezco ser querido, cosas así. Vale, entonces, ¿qué va a pasar? Que la repetición de fallos de apego una y otra vez recibidos en infancia lleva a que se vayan grabando lo que acabamos de hablar, estos 3 componentes, ¿vale? Determinados pensamientos y creencias, determinada activación del cuerpo y determinadas emociones. Esto lo vamos interiorizando poquito a poco, y nos acompaña en nuestro desarrollo en las diferentes etapas. Bueno, poner que lo empezamos a interiorizar como niños, pero luego nos lo quedamos puesto como adolescentes y como adultos. Entonces van pasando los años y si nos repara de alguna manera todo esto que arrastramos, lo vamos arrastrando. ¿Y esto qué implica? Bueno, pues que ante determinadas experiencias, ahora ya vamos a suponer que hemos sido ese niño que ha vivido esos determinados fallos de apego, de cómo nos han cuidado, ahora ya somos adultos, pues ahora cuando yo tenga un disparador, lo vamos a llamar así, en el presente, se van a reactivar esos 3 componentes. Esto tiene varias repercusiones, porque vamos a tener como una doble reacción emocional, es decir, si yo, por ejemplo, tengo acumulado enfado por situaciones que viví hace mucho tiempo, cuando ahora en el presente, en alguna relación, puede ser relación personal, profesional o lo que sea, hay algo que me hace enfadarme, eso sería el disparador, voy a tener la reacción, la que tocaría por el presente, porque las emociones forman parte de la vida, más lo anterior que arrastro. Ese es un ejemplo, ¿no? Podría ser con cualquier tipo de emoción. Entonces, os decía, repercusiones, pues a corto plazo, me refiero a repercusiones de tener cosas acumuladas, ¿no? de experiencias negativas en relación a fallos de apego. Pues una de las cosas muy habituales, esto lo vemos mucho en consulta, es que todo ese cúmulo que tenemos nos lleva a salir mucho antes de nuestra ventana de tolerancia. Esto correlaciona con que las funciones cognitivas se minimizan. Nuestra capacidad de atención, por ejemplo,
se reduce temporalmente cuando ocurre este disparador, porque estamos inundados por lo de antes y lo de ahora, ¿no? Por decir así. La capacidad de reflexionar baja, se limita bastante o desaparece temporalmente. Es mucho más difícil cuando estamos sintiendo un disparador o lo que activa sentir ese disparador, tener en cuenta, por ejemplo, otras perspectivas, ¿no? En la práctica, ¿esto a qué puede llevar en las relaciones? Pues hay una hiperactivación, pues por ejemplo, que sentimos ansiedad o que discutimos. Un poco lo contrario, ¿no? Que nos aislamos o necesitamos aislarnos a toda costa, entonces huimos, nos vamos físicamente a veces y a veces mentalmente, ¿no? A veces es como una desconexión, aunque estemos físicamente, estoy con la otra persona, ¿no? Está delante de mí, estoy en el mismo espacio físico, pero yo estoy en otra cosa, ¿no? Es como un ordenador que hiberna para no cortocircuitarse. Estos son patrones automáticos. Eso es lo que pasa cuando tenemos cosas acumuladas, ¿no? Y si son cosas acumuladas en relación al apego, a las primeras relaciones, esto se va a detonar con mucha más frecuencia en las relaciones en el presente, del tipo que sean, decíamos, ¿no? Puede ser con amigos, con la pareja, en lo profesional o con los hijos. Vale. A nivel, eso a corto plazo, en el momento de los disparadores, pero luego cuando arrastramos o hemos tenido fallos de apego y no lo hemos podido procesar, también hay repercusiones más a medio plazo, sí, se podría decir más a medio plazo o a largo plazo en las relaciones, por ejemplo. Todo esto que se arrastra puede influir en la relación de pareja. Por ejemplo, os pongo diferentes situaciones, ¿no? En el sentido de repetir patrones. Vale. ¿Por qué pasa esto? Esto lo voy a explicar sencillo, pero es bastante complejo, ¿no? Como los seres humanos somos muy, muy complejos, ¿no? Y además es una cosa, y eso sí que lo tengo que avisar, que no es algo que hagamos intencionalmente, ¿no? Pero repito patrones. Y entonces, ¿por qué pasa esto? Porque a nivel, podemos llamarlo inconsciente o más profundo, no controlable, porque es lo que conozco, es lo que me es familiar, ¿no? Si en mi casa, por ejemplo, había muchos gritos, aunque parezca raro, porque a veces que yo sé que puede sonar raro, pero es lo que me es familiar, es entre comillas lo que estoy cómodo, es en lo que me manejo, ¿no? Y puede ser, hay otros factores, ¿no? Pero puede ser que yo en el presente esté más cómodo en relaciones en las que esto se repite, ¿no? O pasa en este clima, por ejemplo. Podría ser. Luego, por ejemplo, imaginaros sobre el impacto de las creencias negativas que yo puedo arrastrar. Si una persona ahora adulta tiene la idea muy grabada que en el fondo no merezco ser querido, esto ¿a dónde nos puede llevar o con qué se puede relacionar? Pues, por ejemplo, a que me engancho, entre comillas, a personas que no me terminan de gustar, pero claro, es que como son amables conmigo, ¿no? Y me tratan bien y me ofrecen afecto, bueno, y yo creo que no merezco ser querido, pues me quedo con esa persona, ¿no? Porque me parece a lo mejor una cosa tan excepcional que lo tengo que mantener a toda costa, ¿no? Pero a lo mejor esa persona no me gusta o en otras áreas no somos compatibles, ¿no? Eso podría ser. Si arrastro, por ejemplo, la idea negativa, la creencia negativa de que fue mi culpa, y esto se instauró de pequeño y ahí se me ha quedado, quizá puedo tener dificultad ahora en el presente para poner límites o para decir que no a ciertas cosas que realmente no quiero, porque de alguna manera siento que debo compensar al otro. ¿No? Veis que son cosas sutiles, pero que podrían darse. O si, por ejemplo, yo la idea negativa que arrastro es que tendría que haber hecho algo, ¿no? Se queda eso. Claro, eso se aprende en una determinada situación o determinadas situaciones, pero luego se me queda grabado y se aplica en otras automáticamente. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿qué puede pasar en el futuro? O en el futuro o en las relaciones presentes ya de adulto, pues que a lo mejor busco la manera de ahora poder hacer lo que no pude hacer. Por ejemplo, si yo siento que cuando era pequeño, en determinado contexto, yo tendría que haber cuidado a una persona, a mi madre, a mi padre, a no sé, a otra persona, o salvar a otra persona, ahora me coloco en esa posición, por ejemplo, de salvar o de buscar personas, entre comillas, o relacionarme con personas que necesitan, entre comillas, ser salvadas. O a lo mejor, si yo lo que siento que hubiera tenido que hacer era defenderme, ¿no? Algo hace que yo ahora en el presente acabe siempre en situaciones en las que necesito defenderme. O si no pude tener el control en el pasado, ahora acabo por algún motivo en situaciones, una y otra vez, en las que intento tener el control.
Y claro, esto suele dar lugar a problemas, ¿no? Entonces decíamos que las repercusiones a medio o largo plazo de tener cosas, de arrastrar cosas, ¿no? De apego, fallos de apego, puede influir en la relación de pareja. Eso por un lado. También puede influir son tres cosas, en la relación de pareja, en cómo me relaciono y en cómo me encuentro. Lo hemos dividido así. Vale, ¿en cómo me relaciono? Pues, por ejemplo, si arrastro mucha rabia, puede ser que me cueste mucho gestionarla. Claro, pero tengo toda esa emocionalidad internalizada de alguna manera, puede llevar a estados generales, ¿no? De irritabilidad, o que me enfado con mucha facilidad o mucha intensidad. Aquí puede pasar que lo exprese o no, de alguna manera, pero eso está pasando, ¿no? A nivel interno como mínimo. Si lo expreso, pues puede llevar a que grite con mucha frecuencia, por ejemplo, a que tenga poca paciencia, que todo eso me impida al final disfrutar, ¿no? O estar tranquilo. Y esto, claro, puede influir en las relaciones, ¿no? Esto podría hacer, por ejemplo, si tengo mucha rabia acumulada, que acabe siempre con personas que les pase lo mismo, ¿no? Como un perfil, vamos a llamar así, esto creo que no existe como tipo discutidor. O lo contrario, es decir, a lo mejor algo me lleva a relacionarme siempre con personas que nunca jamás discuten, que lo evitan de hecho, ¿no? Y porque eso siento que de alguna manera atenúa toda esa emocionalidad que yo tengo dentro. Esto no tiene por qué ser malo en sí mismo, es decir, existe la complementariedad y esto está bien. Lo que pasa es que, claro, si ese es el motivo principal de que yo elija, entre comillas, relacionarme con una persona, puede dar problemas. ¿Por qué? Porque puede ser que eso sea a costa de otras cosas. Por ejemplo, a lo mejor no somos compatibles en otras cosas, pero yo lo que más valoro es que esa persona nunca jamás discute. Y esto puede dar problemas, ¿no? O no, habría que ver. O a lo mejor paso por alto, ya no que no seamos bueno, muy compatibles del todo, o paso por alto cosas que no me hacen bien realmente, ¿no? De esa persona o de cómo me trata, pero esto es tan importante, ¿no? O esta necesidad tan activada que tapa lo demás. O también puede pasar que me frustre si no cumplen ese papel, es decir, si yo tengo la expectativa de que esta persona nunca discute, siempre da la razón o lo evita o lo que sea, y no es como yo me había imaginado, esto puede llevar a culparle, ¿no? De mis propias reacciones emocionales, por ejemplo, de rabia, podría ser. Y cómo me relaciono también podría ser que quizá me siento por lo de atrás de la historia pues muy frágil o vulnerable y de alguna manera pues alejo a las personas, como si me colocara un escudo protector. Puede ser desde el inicio, eso es un escudo más grande, o cuando ya se van acercando un poquito. ¿Cómo se hace esto en la práctica? Bueno, como se puede, ¿no? Pero pues soy borde, por ejemplo, o me aíslo y apenas me relaciono, ¿no? Pues si estoy estudiando voy de la universidad a casa o del instituto a casa, o si ya estoy trabajando del trabajo a casa y me relaciono con muy poquita gente, con algunos a lo mejor online, que quizás me siento un poco más protegido, pero voy a tener una tendencia quizá al aislamiento, ¿no? O también puede pasar que rompo una relación del tipo que sea cuando empieza a haber intimidad o cuando yo siento que la otra persona se acerca, ¿no? De alguna manera, por esta fragilidad que siento como muy en el fondo. Si, por ejemplo, yo tengo acumulada mucha tristeza de primeros años de vida, a lo mejor evito a toda costa una ruptura. Imaginaos ahora de amistad, podría ser, o de pareja, da igual. Porque ese duelo no me siento capacitado o capacitada para afrontarlo. Siento que me va a superar y que no. Entonces voy a hacer lo que tenga que hacer para que eso no ocurra. Y esto a veces nos coloca en situaciones que, bueno, que no son buenas para nosotros, ¿no? Para nosotros a nivel emocional o para nuestra salud mental. Y decíamos, ¿no? Que a largo plazo se pueden distinguir tres tipos de repercusiones, ¿no? De lo vivido anteriormente en las relaciones. En la elección de pareja hemos puesto algunos ejemplos, en cómo me relaciono, que acabamos de poner algunos ejemplos, y también en cómo me encuentro en general, ¿no? Vale. Si aquí, por ejemplo, en este apartado podríamos decir que si respecto a la fisiología, si yo arrastro, lo que se me ha quedado activado es hiperactivación, esto se puede expresar en forma de ansiedad en el cuerpo, ¿no? ¿Qué puede ocurrir? Pues que me sienta en general incómodo, ya no en las relaciones también, ¿no? Pero aunque esté solo, ¿no? Conmigo mismo, puedo tener tendencia a sentirme desbordado en el día a día, puedo tener crisis de ansiedad o insomnio. Y esto me puede llevar a necesitar estar solo permanentemente para intentar regularme, si esa es la estrategia de afrontamiento que yo he aprendido, o
a depender demasiado del otro y necesitar permanentemente que me regule, ¿no? Y esto pues puede dar problemas, ¿no? Los dos extremos, ¿no? Que necesite estar demasiado solo y que necesite estar, entre comillas, demasiado con el otro. Si yo lo que arrastro a nivel de cuerpo, de fisiología, es una tendencia a la hipoactivación, a lo que hablábamos del sistema parasimpático dorsovagal, que son palabras así un poco difíciles, pero bueno, ahí puede pasar que tenga poca energía en general. Entonces, esto a nivel de relaciones personales. Pues puede ser que no tenga iniciativa, por ejemplo, nunca, casi nunca para hacer planes o proponer cosas, o que no tenga ganas, o que, bueno, o que las hago pero en realidad no lo disfruto, ¿no? Esto puede hacer que no me lleve a estar como oído de alguna manera, y esto implica no poder prestar atención en una conversación, no poder escuchar, no poder retener, ¿no? También influye en la memoria. Y claro, puede generar pues, discusiones, ¿no? Con nuestros amigos, con nuestras parejas, que a ellos se les activarán sus propias cosas. Claro, nadie elige qué experiencias negativas tiene y en las relaciones primeras, ¿no? En cómo nos cuidan, pues ahí somos, entre comillas, un poco más pasivos, ¿no? Más dependientes y, bueno, recibimos lo que nos dan, ¿no? Eso por un lado. Y luego de lo que nos dan, lo positivo y lo negativo, pero me centro en este caso en lo negativo, no elegimos qué es lo que se nos queda, entre comillas, atascado, o qué parte de esas emociones, de esa fisiología, cuerpo y esas ideas vamos a arrastrar. Eso se ha quedado ahí, se ha ido grabando con el paso de los años y se activan solas en el presente sin que sea nuestra intención. Saber esto, claro, nos puede ayudar a comprender cosas que nos pasan a nosotros y a lo mejor a los demás también, ¿no? Cuando hay respuestas en el presente en diferentes situaciones demasiado intensas o que no terminan de encajar, normalmente tiene que ver con esto. Entonces, bueno, esto nos ayuda a entender. Esto está bien, claro, pero no es excusa, quiero decir. No vale, ¿no? Decir, bueno, como a mí me gritaban o me faltaban al respeto cuando era pequeño, pues es que yo soy así y yo lo hago así ahora, ¿no? Bueno, tú has recibido eso, ¿no? Que ojalá no fuera así, porque todos los niños merecen buenos tratos y cuidados y respeto. Pero ahora eres adulto, ¿no? Entonces ahora sí que tienes la capacidad de hacerlo de otra manera, ¿no? Entonces ahí tenemos todos responsabilidad. ¿Cuándo elegiremos hacer algo al respecto? Bueno, primero, hay veces que se arrastran cosas, pero es más o menos manejable, tengo mis recursos, haría a lo mejor suficiente con eso, ¿no? A lo mejor he tenido que desarrollar alguna estrategia extra, pero a veces no. Pero claro, si ya me genera malestar todo esto que arrastro y que se expresa en las relaciones del presente, ¿no? Y en los patrones, si me genera interferencia, ¿no? Con la vida que yo quiero llevar realmente o una insatisfacción continua, ¿no? Nada me vale, nada es suficiente, no estoy bien, hay algo que no me hace estar bien, aunque consiga cosas que yo me planteo, ¿no? Y objetivos, incluso laborales, personales, pero hay algo que no me termina, ¿no? Hay algo por ahí. Eso podría ser un indicador, ¿no? Una invitación a poder revisar, ¿no? Qué puede estar pasando. También si siento de alguna manera que de la manera en la que me estoy relacionando, no me quiero relacionar así, no quiero volver siempre a esta misma situación, ¿no? También otra motivación para pararse, ¿no? Y revisar estas cosas es si no me siento bien tratado en general en mis relaciones, pero siento que me cuesta muchísimo salir de ahí o que voy como de cabeza, ¿no? O que tengo relaciones que no son sanas directamente. Si no consigo como adulto establecer relaciones de apego seguro, ¿no? Si elijo o me atraen sistemáticamente personas con apego inseguro, del tipo que sea, sería como una escena de una película que se repite una y otra vez. Esto podría ser una invitación como para pararse y decidir, ¿no? Si quiero hacer algo con eso. La invitación, bueno, con toda esta información que os he contado así resumida, que, bueno, que es muy complejo y luego hay excepciones y nunca hay causa-efecto, ¿no? Pero la invitación, como siempre, en esta serie, ¿no? De Apego para Todos, es a reflexionar, bueno, y ver si quizá algo de esto os puede resonar. Puede ser que sí, puede ser que no. He cogido muchos ejemplos, bueno, de mi práctica directa, también del equipo de Grupo Laberinto. Bueno, puede ser, ¿no? Que cosas del día a día, dificultades o cosas, a veces no lo identificamos como dificultades, simplemente lo tenemos normalizado y, bueno, es que somos así, ¿no? O mis relaciones son así y nunca nos planteamos otras cosas. Pero puede ser que algunas cosas del presente sean el resultado de
el efecto negativo, vamos a decir así, del apego recibido, ¿no? De algunas cosas del apego recibido. Esto no es una cuestión de todo o nada, ¿no? Eso más otras experiencias que hayamos tenido hoy. En esta serie nos estamos centrando en apego, ¿no? Pero por supuesto tenemos también otras vivencias. Y de alguna manera pues podemos tener cosas que no se han actualizado, que eso que permanecen pasados los años, aunque yo ya no soy un niño y yo ya no dependo de los adultos de la misma manera, ¿no? Pero de alguna manera son como un lastre que llevamos. Entonces, bueno, os decía antes, ¿no? Cuando somos niños estamos en lugar de recibir, ¿no? Y son los adultos los que marcan la relación con nosotros, ¿no? Y nosotros hacemos lo que podemos y vamos incorporándolo, ¿no? De alguna manera. Pero, claro, ya siendo grandes, ¿no? Cuando somos adultos, sí que tenemos la oportunidad de revisar lo que llevo en la mochila, ¿no? ¿Con qué me quedo? ¿Qué tengo por ahí, ¿no? Lo primero. Cosas buenas y las que no. ¿Con qué me quedo? O con qué me gustaría quedarme y con qué no. ¿Qué quiero o qué necesito soltar? Y qué me gustaría incorporar, ¿no? Como una revisión, un cambio de armario total. Y bueno, lo bueno, digamos, es que como adulto puedo tener recursos para hacerlo, ¿no? Ya sea, y yo siempre recomiendo empezar, ¿no? Con los recursos propios. Y en los casos que los recursos propios pues, no sean necesarios, ¿no? Y si necesite una ayuda extra, pues el buscarla, ¿no? Y trabajar en X cosas, ¿no? Las piezas clave que sean suficientes para empezar a reparar todo eso y que todos esos lastres pues poder ir soltándolos y poder estar de otra manera en el presente. Y porque también, claro, es una inversión, entiendo que cuando se hace así, ya sea un trabajo uno mismo o con ayuda de algún terapeuta, claro, es una inversión para el presente, pero también para el futuro, ¿no? Para las relaciones que pueda tener, ¿no? Ya sean familiares, personales, profesionales. Entonces, bueno, esto es lo que os queríamos compartir hoy desde el Grupo Laberinto. Si os puede servir para reflexionar, pues esta es nuestra aportación y nos vemos en próximos capítulos.